En mi vida hay esperanza, mi corazón siente tu paz. He viajado desde otros lugares y el motivo que me anima a seguirte a ti es un día tu rostro contemplar. Eres mi rey y mi Señor, león de Judá, cimiento. Libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y versículo 52. Libro de Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y versos 52. Esta pues es la palabra de Dios, la palabra del Dios Trino. Dice la Biblia a su letra: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hoy estaremos tocando un tema muy importante, y es acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, que al hablar de la venida del Señor Jesús, también se debe hablar de la apostasía, que es una de las señales, o más bien la señal más grande a través de la cual nosotros podemos darnos cuenta de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a las puertas. Nuestro tema será entonces: el Señor Jesucristo viene. Ese será nuestro tema. Vamos a hablar del rapto, o vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Pero para desarrollar este tema, para ser más claros y más detallistas y más contundentes, para que usted pueda entender mejor este mensaje, vamos a usar 4 puntos a través de los cuales el Señor nos va a llevar paso por paso a través de la Biblia, para que usted y yo podamos entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, que podamos observar lo que está pasando, tiempos de apostasía, y que observemos que está a punto de acontecer algo. Y lo que está a punto de acontecer es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a punto de aparecer por la fiel iglesia, por la verdadera iglesia. Hay 4 puntos que vamos a tocar en cuanto a este tema de la venida del Señor. El primer punto será: ¿cuándo será? El segundo punto será: ¿quiénes son los que se van? El tercer punto será: ¿por qué se va a ejecutar este movimiento, este evento tan grandioso, el rapto? Y finalmente, el cuarto punto será: ¿cómo será este evento? ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? ¿Por qué ocurrirá el arrebatamiento? ¿Y cómo será el arrebatamiento? Recuerde que estamos hablando de la venida del Señor, de la partida de la iglesia de esta tierra inmunda y pagana. No somos moradores de esta tierra, estamos viviendo en terreno enemigo. Este terreno le pertenece a Satanás, porque Satanás se lo quitó a Adán cuando Adán se lo entregó legalmente pecando. Jesús llamó a este príncipe como el príncipe de este mundo en San Juan 12, Juan 14, Juan 16, primera de Juan 5 dice que el mundo está bajo el maligno, y el mismo diablo le dijo al Señor en Mateo 4, Lucas 4, que todos los reinos que hay en el mundo, todo lo que está en esta tierra, le ha sido entregado a él, y él se lo ofreció al Señor Jesús. Pero Jesús le dijo en la cara y con mucha claridad: al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirá. La iglesia se va de esta tierra, mi gente. La iglesia se va. Cuando digo mi gente, estoy hablándole a mis hermanos, y de paso digo, estoy hablándole a mis hermanos originales, a los legales, a los verdaderos hermanos, porque también hay falsos hermanos que nos rodean a nosotros. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? ¿Por qué va a ocurrir el arrebatamiento? ¿Y cómo será el arrebatamiento? Bonito tema.
quiero decirle de que para hablar de cuándo será el arrebatamiento, que es el primer punto, deberá entender usted y yo que la palabra de Dios enseña en Marcos capítulo 13, en Mateo capítulo 24, de que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie puede hablar con una precisión exacta cuándo será que el Señor vendrá, en el sentido de mencionar año, en el sentido de mencionar mes, día o hora. Sin embargo, aunque el Señor no dejó claro cuándo sería, el Señor nos dejó pistas a seguir. Él nos dejó señales, porque los discípulos le hicieron una triple pregunta en Mateo 24, 2 y 3. Le dicen: dinos cuándo serán estas cosas. Es decir, Jesús les había hablado en el verso 1 y el verso 2 de Mateo 24 acerca de la destrucción del tabernáculo, de la destrucción del templo. Jesús les dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no va a ser derribada. Los discípulos le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas. Es decir, ¿cuándo va a ocurrir esto de que el templo se va a venir abajo? Le preguntaron eso, y en segundo lugar le preguntan: y dinos qué señal habrá de tu venida. Y le dijeron también en tercer lugar: y del fin del siglo. Bueno, pero queremos centrarnos un poco a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor. Él no nos ha dejado una fecha precisa del cuándo vendrá Él. No nos ha dejado una fecha precisa del cuándo la iglesia se va. Sin embargo, Él nos dejó señales de su venida. Y Él las marcó allí, en Mateo 24 y 25. Esos dos capítulos son capítulos con contenido escatológico. Son capítulos proféticos llenos de señales que nosotros como cristianos tenemos que mirar y observar. Encuentro por lo menos muchas señales en estos dos capítulos, pero quiero enumerar por lo menos 7, que son las principales señales que el Señor marcó y que ya se han cumplido estas señales. Deseo hablarle acerca del regreso de Israel a su tierra. La Biblia dice en Mateo 24 de que cuando veáis que la higuera florece, entonces dice: conoced, el tiempo está cerca. ¿Sabía usted que una vez Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos? ¿Sabía usted por qué le dijo que la salvación venía de los judíos? Número 1, venía de los judíos porque Jesucristo era judío. Número 2, venía de los judíos porque los judíos le dieron la espalda al Señor. Y al darle la espalda, entonces hay oportunidad de salvación para nosotros como gentiles. Y en tercer lugar, la salvación viene de ellos porque nos iban a dar este chispazo en estos últimos días al observar el regreso de ellos a su tierra. Y vemos cómo Israel ha comenzado a regresar a su tierra, literalmente. Jesús dijo: cuando veáis esto, conoced que el tiempo está cerca. Israel es el reloj profético de Dios para nosotros y lo estamos mirando. Pero no solamente tenemos el regreso de Israel como señal que ya se cumplió, tenemos en segundo lugar, tenemos la caída de la moneda. ¿Ustedes se han dado cuenta que el dólar ha caído frente al euro desde hace muchos días? ¿Sabían ustedes que la Biblia proféticamente habla de que habrá una sola moneda que va a gobernar el mundo entero en los últimos días o en los días finales? Será la moneda del euro. Será la moneda que va a ser gobernada por las naciones europeas, las 10 naciones de Apocalipsis 17 que se van a unir a la bestia, es decir, al anticristo, para que el anticristo gobierne. La Biblia dice de que el anticristo tendrá el poder sobre el dinero. Apocalipsis 13 dice: nadie podía comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el número. Nadie. De hecho, el anticristo tendrá el poder sobre eso. El profeta Daniel anticipó y decía de que él iba a cambiar los tiempos, las leyes, y él tendrá el poder. Sin embargo, esto no se ha cumplido, pero lo que estamos viendo es un síntoma ya de lo que viene. Sí, un síntoma de lo que viene. Ya la moneda del dólar ha caído ante la moneda del euro, es decir, el euro vale más. Y esto es un pequeño vislumbre, un pequeño síntoma de lo que se aproxima. Pero en tercer lugar, tenemos la iniquidad mundial. Cuando hablamos de iniquidad mundial, estamos hablando de un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de demonios, un mundo lleno de maldad. Jesús claramente lo dijo en Mateo 12, que el postrer estado de esta generación
sería peor que el primero. Dios nos está hablando por su palabra y nos está hablando de estas señales. Y esta tercera señal tiende a ser un poco contundente, porque el mundo está lleno de demonios, lleno de pecado. El que no es ladrón es asaltante. El que no es asaltante es homosexual. El que no es homosexual es brujo. El que no es brujo es satanista con un nivel más alto. Sí, el mundo está en caos, está en bancarrota. El pecado está por doquier, izquierda, derecha, adelante, atrás. Está en los ricos y en los pobres. Está en los estudiados y en los no estudiados. El pecado ha saturado. El pecado ha avanzado, como dijo el apóstol, que el mal iría de nación en nación, dijo el profeta. Y el apóstol dijo de que el pecado iba a ir y los hombres iban a ir de mal en peor. La iniquidad del mundo está allí. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será. Como fue en los días de Lot, así será. En los días de Noé había maldad, maldad avanzada. En los días de Lot había maldad avanzada. Verdaderamente estamos viviendo los tiempos cumplidos, como cantamos. Llegáronse los tiempos y cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Un mundo inicuo, un mundo inicuo. La iniquidad del mundo en tercer lugar. En cuarto lugar, los desastres mundiales. ¿Acaso no lo ha visto? Del 2000 para acá se han observado los desastres más grandes en todo el mundo. Terremotos, huracanes, tempestades, pecado de toda índole. Los desastres han estado de nación en nación. Tenemos entonces los desastres mundiales en cuarto lugar. Pero tenemos en quinto lugar el sueño de la verdadera iglesia. El sueño y el dormir de la verdadera iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo ha caído en un dormir tremendo. De hecho, la Biblia habló de 10 vírgenes en Mateo 25. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Todos sabemos que las insensatas representan a las iglesias que van rumbo al infierno. Y todos sabemos que las prudentes representan la verdadera iglesia, que fue lavada y comprada por el Salvador y Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor dice que todas cabecearon en Mateo 25. Pero un momento previo al arrebatamiento se habla de que habrá un dormir en la iglesia. De hecho, la Biblia dice: y a la medianoche se oyó un clamor, el esposo viene. ¿Lo ve? Eso suena arrebatamiento, suena venida del Señor. Sin embargo, las prudentes habían dormido. Esto nos muestra de que previo al arrebatamiento habría un dormir en la iglesia. Como dice también Isaías 60: tinieblas cubrirán toda la tierra, mas está escrito: mas sobre ti amanecerá Jehová. Y fue lo que pasó con las prudentes. Es lo que pasará con el pueblo de Dios. Dios va a despertar lo suyo. Aunque estos están durmiendo, entretenidos y afanados. Sin embargo, tenemos una sexta señal. Y esta sexta señal se ve en aquel pequeño remanente que está despierto. Porque quiero decirle que aunque la iglesia verdadera, la mayor parte de ella está durmiendo, siempre han habido en toda época y en todo tiempo un pequeño remanente que queda despierto. Y para ellos directamente es que Satanás se ha levantado con todo en estos últimos días. Tenemos en sexto lugar entonces el fuerte obstáculo contra la iglesia que está despierta, contra este pequeño remanente. ¿Acaso no lo ve usted en Lucas 21, 34 al 36? Donde dice que como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Y dice claramente: orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. ¿No lo ve? El tiempo es peligroso. El tiempo es tremendo. El tiempo es difícil para un verdadero cristiano. Para los falsos no. Para los falsos no. Pero para los verdaderos cristianos el tiempo es difícil. Tal como dice Apocalipsis 12, verso 17 en adelante. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer y la descendencia de ella. Pero note lo que sigue diciendo: contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús.
¿Qué le parece? El ataque del dragón no es contra cualquier chachaleco evangélico. El ataque del dragón es contra aquel que se aferra a la palabra. El ataque del dragón es contra los ministros que se han ubicado en la palabra. Es contra el remanente y el rebaño que está en la palabra. Pero qué lindo, vamos a llegar a la séptima señal. Y esta es la más fuerte, se llama apostasía. En séptimo lugar tenemos la apostasía, que nosotros la dejamos de último para hablar, pero de hecho en la lista de desfile que el Señor marcó es la primera. Cuando Él dice en Mateo 24, 4, 5: vendrán falsos cristos y falsos maestros, vendrán falsos profetas y harán grandes señales y a muchos engañarán. ¿Qué le parece ese lenguaje con lo que dijo el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1, 2, 3? Donde dice el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá, es decir, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía tenía que venir, como también el Señor tiene que venir. Y si la apostasía ya vino, entonces el Señor está a punto de aparecer. Entonces, estamos viendo en séptimo lugar la apostasía. Apostasía es una palabra griega que literalmente significa apartarse del fundamento, es decir, apartarse de la sana doctrina, ser creyente a la manera de cada quien. No importa, Dios solo quiere el corazón. No importa, la gente tiene que ir a la iglesia, aparentar, pero no importa si la buena doctrina está o no está. Apostasía es apartarse de la verdad, es apartarse de la buena doctrina. Y estamos en la mayor parte de las iglesias, estamos con inundaciones de apostasía. Pues así estaba escrito: la apostasía es una señal que el Señor viene. Por eso el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y lo dejó como una interrogante, previendo el Señor y preanunciando la gran ola de apostasía que habría de ver en estos últimos días. Señores y señoras, la apostasía está aquí. Sí, la apostasía está aquí. Las iglesias se han desviado de la verdad. Siguen con nombre de iglesias, pero desviadas de la verdad. Hemos venido hablando de muchas cosas. La apostasía está en la mayor parte de las iglesias. Hemos hablado cómo el comercio, el amor al ser billete de tanto ministro diabólico, los ha inundado la apostasía. Hemos visto la apostasía en el negocio, el amor al dinero. Hemos visto la apostasía en las iglesias mundanas. Hemos visto la apostasía en las iglesias religiosas que celebran cualquier estupidez. Hemos visto la apostasía en los músicos, cantantes, artistas cristianos falsos, diabólicos, que usan ritmos mundanos, que cantan ya no para Dios, le cantan al cumpleañero, le cantan a la mujer y le cantan a quien sea. Pero la Biblia sigue diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Esta pues es la palabra del Padre. La apostasía es la séptima señal y la más grande. La apostasía está en la mayor parte de las iglesias. Señores, el diablo anda loco, el diablo anda endiablado y se ha salido de las discotecas para meterse a las iglesias. Sin embargo, esto es señal de que Cristo viene. La apostasía es señal de que Cristo viene. Y entre más crece, más se acerca la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? Una vez habiendo examinado un poco de estas señales, nos damos cuenta de que la respuesta a esta pregunta es que la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Sí. Romanos 13, 11, 12 dice: ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Hebreos 10:37 dice: porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. Jesús mismo dice en Apocalipsis 22:12: he aquí, vengo pronto. Y él también dice en Apocalipsis 1:3: el tiempo
está cerca. Santiago el apóstol dijo en Santiago 5:8, mas la venida del Señor está cerca. Señores, el bus no está aquí, pero el pito del bus se ha escuchado, indicando que el bus se acerca. El rey ya viene. Sí, las señales son el pito, son el silbido de él para nosotros. Las señales que están ya cumplidas, como dice el canto. Llegáronse los tiempos y cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Tenemos las 7 señales. Tenemos la apostasía como la última. Esta es la más grande y la más peligrosa de todas las señales, la más destructiva, porque el primer apóstata se llama diablo. El origen de la apostasía es infernal. El origen de la apostasía se llama Satanás. El primer desviado se llama diablo. Apostatar es primero haber estado en la verdad, luego apartarse de la verdad y finalmente oponerse a la verdad. Son 3 marcas de esa serpiente antigua. Maldito pájaro, maldecido por la boca del eterno Dios. Él estuvo en la verdad un tiempo. Ezequiel 28 dice: perfecto eras tiempo pasado. Sin embargo, él se desvió hasta que se halló en ti maldad. Y finalmente, él primero estuvo en la verdad, luego se apartó de la verdad y finalmente él peleó contra esta verdad. Apocalipsis 12 dice que ese carebarro se puso a pelear contra el arcángel Miguel y contra los ángeles de ese varón guerrero de Jehová. Pero el arcángel Miguel le puso el pie encima. El arcángel Miguel le puso el pie encima a Satanás y lo echó para abajo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y hasta hoy Satanás sigue peleando contra la verdad. Y esa es la manera de él con los apóstatas. Los mete a la iglesia y los viste de verdad por un tiempo. Después los aparta para finalmente llegar a su propósito, pelear contra la verdad. Señores, el origen de la apostasía se llama Satanás. Señores, el propósito de la apostasía se llama destrucción de tu alma. El diablo te quiere llevar al infierno desde las bancas de la iglesia. Examina dónde estás tú. Examina si estás en una iglesia que cree lo correcto. Una iglesia que es gobernada por la palabra solamente. Una iglesia donde el hombre no es el mandamás, sino Dios. Porque el Señor de la iglesia se llama Jesús. Los ministros solo son colaboradores de Dios. Están allí para preparar el pueblo para el regreso, para el pronto encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo. No para el pronto encuentro, los encuentros malditos que hay sobre la tierra, sino el pronto encuentro, el gran encuentro celestial entre la novia y el novio. El origen de la apostasía se llama diablo. El propósito de la apostasía hoy en las iglesias es destruir tu alma, llevarla al infierno con engaño. A Satanás no le importa de a dónde te lleva. A él le da igual llevarte de la disco como llevarte de una iglesia. A él le da igual llevarte del narcotráfico como llevarte también con una Biblia. Lo que él quiere es llevarte al infierno con él, porque el tiempo se le acaba. Sin embargo, la voz de Dios aquí, a través de su palabra, anunciándonos a nosotros. El origen de la apostasía se llama diablo. El propósito de la apostasía es destrucción. Pero, señores, el fin de la apostasía se llama lago de fuego. Ahí va a parar Satanás, el diablo, en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Y la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 19, fueron lanzados vivos al lago de fuego. Los demonios también irán al lago de fuego. Y los apóstatas también irán al lago de fuego. Amén. Un día la religión falsa acabará. Dios la va a destronar abajo, porque su nombre es Jehová. Aquí pues la palabra de Dios. ¿Cuándo vendrá el Señor? La respuesta es, analizando estas señales ya cumplidas, la respuesta es que el Señor puede venir en cualquier momento. Vamos rápido con el segundo punto. ¿Quiénes son los que se van? ¿Cuándo será el rapto? El segundo punto, ¿quiénes se van a ir en el rapto?
¿Quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento? ¿Quiénes son los que el Señor viene a traer? El Señor no viene a traer a cualquier chachaleco. Él viene a traer a su novia. Él viene a traer la elegida. Él viene a traer a aquella que compró un día en la cruz del Calvario a precio de sangre. Él viene a traer su pueblo. ¿Quiénes son los que se van? ¿Acaso todo creyente loco se va a ir? ¿Acaso todo chachaleco se va a ir? ¿Acaso todo pastor se va a ir? ¿Todo maestro? ¿Acaso todo apóstol o profeta o evangelista? ¿Acaso pues porque se llame creyente se va a ir? La Biblia dice en Mateo 7:21, alerta roja, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hay mucha gente que dice ser de Él. Hay muchos ministros que dicen portar el mensaje de Él. Una cosa es que tú digas que eres de Él, y otra cosa es que Él diga que tú eres de Él. Lo más importante es lo que Él diga. Lo que el hombre diga en la tierra no vale, porque la palabra definitiva será la que el Cordero diga el día que Él venga en el aire. Podrá decir tu nombre y decirte sube acá. Podrá decir tu nombre y sacudir esa tumba y decir levántate, Lázaro ven fuera. Lo que Él diga es lo que tendrá valor. ¿Quiénes son los que se van? Dejémonos de tanto misterio. Los que se van son los que estén preparados. ¿Oído eso? Los que se van son los que estén preparados. Pero para estar preparados se necesitan tres características fuertes en cada iglesia, en cada cristiano. Primero, santidad a Jehová. La Biblia dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie, no importa si es reverendo, reventado lo van a hacer en el infierno si no hay santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie significa, no importa si es rico, pobre, grande, pequeño, pastor o miembro. Nadie si no hay santidad. La santidad es fundamental para poder ser salvo, ya que está escrito en 1 Juan 3:2 de que cuando Él se manifieste le veremos. Y luego dice el verso 3 que todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:27 dice: no entrará ya cosa inmunda. Esa gente que dice que Dios solo quiere el corazón se queda. Esos comerciantes del evangelio se quedan. Esa gente mundana que se viste como quiere se queda. Esos músicos falsos y diabólicos se quedan porque están llenos de apostasía, porque no le están dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No entrará ya cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Santidad es la primera marca. Ahora, la santidad que debes tener tú, la santidad que debo tener yo, la santidad que debe tener todo ministro, todo miembro, toda iglesia que dice ser iglesia de Cristo, primero es una santidad instantánea. Es decir, debe ser una santidad rápida. No se trata de esperar para mañana. Él puede venir hoy. Es una santidad rápida. Y aquí vengo pronto, el que es santo, santifíquese todavía. La santidad que el Señor quiere en tu vida y en mi vida debe ser instantánea primero, es decir, rápida. En segundo lugar, la santidad que Él quiere debe ser completa, por dentro y por fuera, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sí, santidad por dentro y por fuera. Santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero hoy no. Hoy la gente dice Dios solo quiere el corazón. Malditos apóstoles mentirosos, los que están diciendo esto. Malditos pastores mentirosos, están diciendo que Dios solo quiere el corazón. Benditos aquellos siervos de Dios que todavía están predicando la verdad y que no están entreteniendo gente para ir al infierno, sino que están preparando una iglesia para entregarla bien ataviada espiritualmente delante de Dios. La santidad que el Señor quiere es una santidad completa, como dice Primera Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Oh, la iglesia debe despojarse de la mundanalidad. Santiago 4:4 dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque diga aleluya, aleluya decía el diablo, y lo barrieron como basura desde arriba hasta para abajo. Porque con Dios no se juega. Santidad a Jehová. Dios quiere santidad instantánea, santidad completa, finalmente santidad permanente. El que es santo, santifíquese aún todavía, porque he aquí, yo vengo pronto. Señores, ¿quiénes se van? Los que están preparados. En primer lugar tienen que ser santos. En segundo lugar tiene que haber obediencia. La santidad trata con lo que somos, pero la obediencia trata con lo que hacemos. La Biblia dice en Hebreos 5:9 que el Señor viene a traer a los que le obedecen. Es un lenguaje parecido al del Cordero en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor entrará, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabía usted que la iglesia fue elegida para ser santa en Efesios 1:4? ¿Sabía usted que el Cordero murió para que tú y yo fuéramos santos en Efesios 5:25 al 27? ¿Y sabía usted que Él nos eligió para ser obedientes? 1 Pedro 1:1 al 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Primero, santidad. Segundo, obediencia. Tercero, espera. La santidad trata con lo que somos. La obediencia trata con lo que hacemos. Y la espera trata con lo que anhelamos, con lo que deseamos. ¿Qué es lo que más tú deseas? ¿Qué es lo que más yo deseo? ¿Qué es lo que la iglesia debe anhelar? Lo que más debe desear la iglesia es que su Señor regrese. Debe esperarle. Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Qué le parece? La esposa está diciendo ven. Ahora la chachaleca, la mundana, la iglesia terrenal, esa no está esperándonos. Esa está esperando dólares. Está afanada y endiablada. Pero la verdadera iglesia está esperándole, porque Él viene a traer a los santos, a los obedientes y a los que le están esperando. Hebreos 9:28. Él viene a traer a los que le esperan. Él viene a traer a los que le esperan. Señores y señoras, los que se van a ir en el rapto son los que estén preparados en santidad, en obediencia y en espera. Esa iglesia íntegra, que si comete un error dice: Padre, perdóname. Admite su error, confiesa su error y se aparta de ese error. Ella admite su error, ella confiesa su error y ella se aparta de su error. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un grupo de ovejas. La oveja quizás puede resbalarse y caer en el lodo, pero cuando cae ahí se siente incómoda, porque ese no es el mundo de ella. Pero cuando el chancho, el cerdo, el hijo de Satanás con Biblia dentro de la iglesia cae al lodo, a él le gusta ese mundo. Pero la oveja del Señor, que está preparada para irse al cielo, está pronta para llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra el conocimiento. ¿Cuándo será el rapto? En cualquier momento. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Los que estén preparados. 3. ¿Por qué se va a llevar a cabo el arrebatamiento? Solo voy a mencionar una razón. El arrebatamiento se va a llevar a cabo porque viene la ira de Dios sobre la tierra. 21 juicios. 7 sellos serán desatados. 7 trompetas serán tocadas. 7 copas serán derramadas. ¿Qué crees que es lo que viene sobre la tierra? ¿Crees que son confites? Es la ira de un Dios encolerizado. Es la ira de un Dios eterno. Los hombres van a pagar lo que han hecho. Al que pecó 15 años, Dios lo va a asesinar y lo va a meter para siempre en el infierno, para siempre en el lago de fuego, porque está escrito que Él tomará venganza por su propia mano. Señores, pero cuando Dios comience a hacer esta matanza, la iglesia ya no estará acá.
Por eso se va a llevar a cabo el rapto. ¿Por qué se va a llevar a cabo? Porque Dios no va a enjuiciar al impío juntamente con el justo, tal como dijo el siervo Abraham. Dios sacará a su pueblo. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti las puertas un momento, un poquito, en tanto que pasa la indignación. Primera Tesalonicenses 1:9-10 dice: y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué le parece? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Por qué se va a llevar a cabo el rapto? Porque la ira de Dios viene. El gran día de Jehová viene sobre la tierra. Y aunque muchos están desconectados de eso, aunque unos están afanados, cada día que pasa se acerca más a la ira de Dios sobre la tierra. El Cordero de Dios es el personaje inevitable. O lo enfrentas hoy como abogado arrepintiéndote y ubicándote, o lo vas a enfrentar como aquel león que cuando ruja, todos van a tener que someterse, doblar su rodilla y confesar que Jesús es Señor. ¿Por qué va a ocurrir el rapto? Son 3 razones, pero solo daré una y la más importante. Entended, hermanos verdaderos, entended, creyentes falsos que están por ahí, y entended, amigos inconversos, la ira de Dios viene sobre la tierra. Solo hay una forma de escapar, se llama Jesús. Él viene pronto. El inconverso puede unirse, arrepintiéndose del pecado y viniendo a ser un creyente verdadero, no un creyente mundano más como los demás, sino un cristiano verdadero. El cristiano falso puede arrepentirse mientras hay esperanza. El cristiano verdadero tiene que aferrarse más, tiene que pararse más en la verdad y permanecer allí. ¿Por qué va a ocurrir el rapto? Y en cuarto lugar, ¿cómo será el rapto? Número 1, será universal. Sí, será universal. En todo lado a la misma vez. Dice la Biblia que recogerá de los 4 vientos a sus escogidos. Será universal. Segundo, será repentino, es decir, será rápido. Pablo dijo en un momento y en un abrir. Jesús dijo como un relámpago. Primero será universal, segundo será repentino, tercero será secreto. Cuando Cristo venga, ningún evangélico chachaleco falso lo va a mirar. Solamente la iglesia fiel y la verdadera. Tú dirás, ¿y quién es ella? Lo importante no es quién es ella, lo importante es que Dios conoce quién es ella. Y nadie se va a poder infiltrar. En el día del arrebatamiento, la Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos. 1 Timoteo 2:19 también dice: yo conozco mis ovejas. Juan 10:27-28. En el día del rapto, Él llevará a su pueblo, Él llevará a su iglesia. Pero en ese día será secreto, nadie le mirará, solamente los que se van. El mundo se va a dar cuenta, porque habrán miles de desaparecidos, porque habrán estragos, pero no porque le mire. Será un día secreto para todos los que están en la tierra, con la excepción de la iglesia verdadera. Finalmente, será un día glorioso. ¿Cómo será? Será glorioso. Hay 2 tabernáculos: el primero que edificó Salomón, el primero que edificó Moisés, el segundo que edificó Salomón. Señores, cuando fueron terminados estos tabernáculos, dice la Biblia que la gloria de Jehová inundó el templo y que nadie podía entrar. Nadie podía entrar porque la gloria de Jehová estaba en el tabernáculo. ¿Sabían ustedes que Dios hoy tiene un tercer tabernáculo, solo que este es espiritual? ¿Sabía que somos el templo de Jesús y que estamos siendo edificados como piedras vivas? Y que está escrito que el que comenzó va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que en ese día que Él venga, la iglesia llegará a su perfección total. Y que en ese día, al igual que en los otros días cuando los tabernáculos eran terminados, en ese día el tabernáculo de Dios, espiritualmente la iglesia, será terminada. Una vez más la gloria de Jehová caerá en este tabernáculo.
Igual que ayer nadie podrá entrar. Hoy se meten los diablos, los demonios a la iglesia. Se meten los hombres, roban la gloria. Pero ese día Jehová será uno, y uno será su nombre. Su gloria caerá sobre su pueblo. Pero por eso es que Dios nos va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo angelical, porque este cuerpo actual solo puede con un poquito de su gloria. Sin embargo, en ese día Él va a derramar más gloria que la que nunca ha sido derramada sobre la tierra. Será derramada su gloria sobre su pueblo. A Moisés le dijo: no me puede ver alguien y seguir vivo. Pero el apóstol Juan dice que le veremos. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés le dijo que nadie le podía mirar? ¿Y por qué el apóstol Juan dice de que sí le vamos a ver? Es fácil entenderlo. Porque tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Jesús dijo que seríamos como los ángeles en el sentido del cuerpo angelical. Entonces podremos nosotros participar de esa gloria. La iglesia se va. Hermanos amados, la iglesia se va. La trompeta sonará. El dolor se acabará. Las pruebas se acabarán. El llanto cesará. El diablo quedará derrotado para siempre. Dice la Biblia: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está sepulcro? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Claramente el día que nos vayamos de esta tierra, Satanás quedará burlado. Quedará diciendo: allá van los que nunca pude detener. Algunas veces los herí, pero nunca pude destruirlo. Es que tenemos la vida del Cordero en nuestro ser. Aquí pues la palabra de Dios. Jesucristo viene. Hablar de la venida del Señor es hablar del arrebatamiento, es hablar de la ida de la iglesia. Así que aquí pues estamos hablando de la venida del Señor. Después de este mensaje, hermanos, la reflexión que podemos tener es que tenemos que prepararnos. Por ahí andan un tema estos falsos ministros de la prosperidad, diciendo que hay que soñar con grandes cosas. Diabólicos mentirosos. La Biblia dice, Jesús hablando dice: haced tesoro en el cielo y no en la tierra. Jesús hablando dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Jesús hablando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo dice: si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. La evidencia de haber resucitado, la evidencia de ser un verdadero cristiano, es mirar para arriba, es estar conectado para arriba. Pablo decía: ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay una verdad sencilla y clara: para irse para arriba hay que olvidarse de lo que está abajo, y para quedarse abajo hay que olvidarse de lo que está arriba. Así que estos predicadores de la prosperidad, que le están metiendo tanto bla bla, que están lavándole el cerebro a la mayor parte creyente, diciéndoles que pueden tener una mansión, que pueden tener un carro, que pueden tener aquí y allá, andan desubicados y quebrados estos rebeldes. Porque la verdad es que el apóstol decía que había que estar contento con sustento y con abrigo. Hay que mirar para arriba, ahora más que nunca, porque el Señor viene. Jesucristo viene y no lo detiene el diablo ni nadie. Así se persine el diablo, así haga 6 quiebres, así use sus aguas negras y raras. Señores, el Rey viene y nadie lo detiene. La iglesia se va. La novia amada, que ha sido aborrecida por unos, desconocida por otros, odiada por el diablo, pero ella es la amada del Cordero, y ella se va muy pronto. ¿Cuándo será el rapto? Puede ser en cualquier momento. Las señales ya se cumplieron. ¿Quiénes se van en el rapto? Se van los que estén preparados en santidad, obediencia y que estén esperando al Señor.
No hablando de prosperidad, sino esperando al Señor. Tercero, ¿por qué ocurre el rapto? Porque la ira de Dios viene sobre la tierra. Y finalmente, ¿cómo será el rapto? Será universal, repentino, secreto y será con gloria. La gloria de Jehová, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero recuerde, hermano y amigo, no todo lo que brilla es oro. Él ya lo dijo. No todo el que me diga Señor entrará. Hay dos iglesias, una que se va y otra que se queda. La mayor parte se queda, la menor parte se va. La gran pregunta sería, ¿a cuál grupo pertenecemos? No se trata de contestar así nomás. Hay que examinarse, como está escrito en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe.